Buen día, compañeros. En esta ocasión, el equipo 2 les expondrá el tema de biosíntesis de ácidos grasos. Como apoyo servirá Beatriz Garibaldi y los expositores seremos Silvia Olivet y su servidor Jesús Llanes. Bien, antes de entrar de lleno con el tema de ácidos grasos, de la biosíntesis de ácidos grasos, hemos de recalcar unos temas que ya hemos visto y para poder entrar en contexto con todo lo demás. Bien, cuando comemos mucho y tenemos glucosa en exceso, esta se va a ir al hígado a formar ácidos grasos para que esto posteriormente se vaya al tejido adiposo y ahí se guarde en forma de triglicéridos. Bien, cuando comemos en exceso, todo esto se va a la... todo esto es glucosa y pasará a la glucólisis. Todo esto se da en el citoplasma. Bien, una vez que ya se tiene la glucosa y se pasó a piruvato, el piruvato se pasará a acetilcoenzima A por acción de la piruvato deshidrogenasa. Bien, el acetil-CoA puede entrar ya al ciclo de Krebs, que se da en la mitocondria, pero junto con el oxalacetato. Y estas juntas se convertirán a citrato por acción de la citrato sintasa. Pero si tenemos, si no necesitamos energía en ese momento, no se seguirá procesando por el ciclo de Krebs. Sin embargo, lo que pasará es que el citrato que está en la mitocondria se pasará al citoplasma para comenzar a hacer la biosíntesis. Y lo que pasa es que el citrato se pasa al citoplasma, llega al citoplasma y se convierte a acetil-CoA por acción de la ATP citratoliasa. Bien, una vez que está ahí, ocurre la reacción más importante de toda la biosíntesis, que es la que compromete a la biosíntesis, y es la conversión de acetil-CoA a malonil-CoA por acción de la acetil-CoA carboxilasa. Bien, una vez que tenemos esto, el malonil ya se convertirá a ácido palmítico, que es el primer ácido graso. Todo esto se da por acción de la sintasa de ácidos grasos. Bien, a continuación ya veremos como que de manera más específica cada paso de esta reacción. Bien, como mencionaba anteriormente, la formación del malonil-CoA es la que da pie a la biosíntesis de los ácidos grasos. También, como decía anteriormente, la enzima que cataliza todo esto es la acetil-CoA carboxilasa. También se me pasó a mencionar que todo este proceso es una reacción irreversible. Bueno, esta enzima se compone de 3 regiones: una proteína portadora de biotina, una biotina carboxilasa y una transcarboxilasa. Para que se dé todo esto, primero es necesario la formación de toda la enzima. La primera reacción es que la proteína portadora de biotina se une a la carboxilasa y a la transcarboxilasa. Todo esto también se da con un ion bicarbonato y la reacción es dependiente de ATP. Bueno, aquí la carboxilasa activa al CO2 para que se una al anillo de biotina. También aquí la proteína pues, es unida mediante un enlace covalente de tipo amida. Bien, ya que se une el acetil-CoA, la proteína portadora de biotina da un giro de 180 grados para pasar este grupo que se había unido anteriormente al acetil-CoA, y ya con esto se da la formación de malonil-CoA. También con esto se libera la proteína portadora de biotina. Bien, ahora una vez que tenemos ya el malonil-CoA, luego se produce la formación de los ácidos grasos. Para esto se da con la enzima sintasa de ácidos grasos. Todo esto se da mediante 4 pasos. Pero antes de entrar con esos 4 pasos, hay que decir que hay 2 tipos de sintasa de ácidos grasos: la fase 1 y fase 2. La fase 1 es esta que tenemos de aquí, de este lado, de arriba, y se encuentra específicamente en mamíferos. Luego que tenemos el fase 2, el cual es principalmente de hongos y bacterias. Bien, como bien su nombre lo dice, en este paso se da la formación de ácidos grasos. Por lo tanto, el producto principal de la fase 1, que es la de los mamíferos, es el ácido palmítico. Bien, ahora veremos la formación de los ácidos grasos mediante la secuencia de 4 pasos que ya he mencionado anteriormente. Esta consiste en una condensación, una reducción, deshidratación y otra reducción al final.
Bien, en el primer paso lo que ocurre principalmente es que el grupo malonilo va a ser eliminado por el grupo acetilo, que es el que viene junto con el ácido graso sintasa, que es la enzima que cataliza toda esta reacción. Bien, una vez que se es sustituido, el producto es un beta-aceto. Todo lo que sigue a continuación son las mismas reacciones de la beta-oxidación, solo que a la inversa. Bien, aquí en el segundo paso consiste en la reducción, que se va a formar este beta-aceto se va a transformar a alcohol. Aquí vemos cómo estos dos hidrógenos se les unido aquí y acá el oxígeno. Bien, en el tercer paso es una deshidratación, se elimina agua y se forma un doble enlace. Ya por último, ocurre otra reducción, que es donde se reduce, el doble enlace se reduce y así se forma un grupo acilo graso saturado. Y aquí ya tenemos todo esto. Bien, ahora en un ejemplo más específico veremos la formación del ácido palmítico. Aquí en este tenemos el ácido graso sintasa, que es la enzima, y aquí tenemos el malonil CoA. Aquí lo que ocurre principalmente es la adición del grupo malonato al grupo acetilo. Esto sucesivamente hasta que se forma el ácido palmítico. Aquí, como podemos ver, el grupo malonato se une al grupo acetilo y cada vez que ocurra esto se van a agregar 4 electrones y se liberará CO2. Así sucesivamente todo esto ocurrirá hasta que se forme el palmitato, que son 16 carbonos en total. El complejo del ácido graso sintasa tiene muchos sitios activos. Estos funcionan como enzimas y todo esto se mantiene unido. También, como hemos visto anteriormente, cada que ocurre una reacción catalizada por el complejo del ácido graso sintasa, se mantiene dentro del complejo, nunca sale. Como pudimos ver anteriormente en la formación del ácido palmítico, se iban adicionando 2 carbonos cada vez, pero esto nunca salía del complejo, siempre se mantenía unido. Ya que estaba todo completo, si es cuando sale. Una proteína importante de todo el complejo es la portadora de acilos. Esta lanzadora mantiene unido el sistema y tiene un grupo prostético, que es el 4-fosfopanteteína, que es el que tenemos acá. Y este sirve como un brazo flexible que une la cadena del ácido graso creciente a la superficie del ácido graso sintasa. Y al mismo tiempo esto lleva a los intermediarios de reacción de una enzima a otra. Bien, como habíamos visto anteriormente, las 4 reacciones que son las que catalizan el ácido graso sintasa, ahora la veremos desde un punto de vista como más profundo. Y antes de que comience las reacciones de condensación, lo primero que debe pasar es que se carguen los 2 grupos del complejo enzimático. Esto con los 2 grupos acilos correctos. Y lo primero que ocurre es que se transfiere el grupo acilo del acetil CoA a la ACP. Todo eso es catalizado por el dominio malonil acetil CoA ACP transferasa o absorción MAT. A continuación de lo que ocurre anteriormente, se transfiere el grupo acetilo del grupo CH de la cisteína de la beta acetil ACP sintasa o KS. En la segunda reacción se transfiere el grupo malonilo desde el malonil CoA al grupo CH de la ACP, que también está catalizada por el MAT, que ya había dicho anteriormente. El MAT es el que está aquí. El KS, pues aquí está todo marcado con letras para que se vaya viendo para que vayan observando lo que voy mencionando. En el complejo de la sintasa cargada, los grupos acetilo y malonilo están cargados para el proceso de alargamiento de la cadena. Y ahora a continuación voy a mencionar los 4 pasos que ya había dicho anteriormente, que era la condensación y todos esos. Bien, en el primero la condensación, y en esto se intervienen el grupo acetilo y malonilo para formar un acetoacetil ACP, que es todo esto. Para llevar a cabo esta formación se lleva a cabo con el catalizador de la beta cetoacetil ACP sintasa. Ahora en el paso 2, de reducción, y en el producto que hemos obtenido anteriormente se reduce en el grupo carbonilo 3, formando un beta hidroxibutiril ACP, y esta reacción es catalizada por el beta cetoacetil ACP reductasa. En el paso 3, que ocurre la deshidratación, se eliminan los elementos del agua que tenía el carbono 2 y 3 de beta hidroxibutiril ACP.
El producto que se obtiene de este es la trans-butenil ACP. En esta se forma un doble enlace. Y se utiliza la enzima beta-hidroxiacil ACP deshidratasa. Por último, se reducen los dobles enlaces. Y en este el doble enlace del trans-butenil ACP se reduce y se obtiene como producto un butiril ACP por la acción de la enoil ACP reductasa. Las reacciones del ácido graso sintasa se van a repetir hasta formar palmitato. La producción del ácido graso saturado, ACP, de 4 carbonos completa un paso a través del complejo del ácido graso sintasa. A continuación explicaremos lo que son los pasos números 5 y 6. En el paso número 5 básicamente lo que ocurre es una translocación del grupo butirilo a la cis de la beta-acetoacil ACP sintasa, mientras que en el número 6 la proteína portadora de acilos va a volverse a cargar con otro grupo malonilo. A continuación, en las siguientes diapositivas vamos a explicar estos pasos detalladamente. En la siguiente imagen se encuentra representado el inicio de la segunda vuelta del ciclo de la síntesis de ácidos grasos. Primero que nada tenemos a nuestro grupo butirilo sobre el grupo cis-SH y tenemos a nuestro grupo malonilo entrante. En este caso es el malonil-CoA, el cual ingresa y se va a unir a lo que es el residuo de la fosfopatenteína de la proteína transportadora de acilos por medio de la acción de la maloniltransferasa. Luego tenemos lo que es la etapa de la condensación, donde nuestro grupo carboxilo libre del malonilo lo que va a hacer es separarse como dióxido de carbono, produciendo así lo que es la unión del acetilo y el malonilo catalizada por la enzima condensante, para poder así formar acetoacil ACP y liberar el acetilo de la enzima condensante. Y pues como producto, básicamente tenemos lo que es un grupo beta-acetoacilo de 6 carbonos, de los cuales 4 carbonos son procedentes del malonilo-CoA y los otros 2 son procedentes del acetil-CoA. 7 ciclos de condensación y reducción nos producen el grupo saturado de palmitilo de 16 carbonos, el cual se encuentra aún unido a la proteína portadora de acilos. Por ciertas razones que no son conocidas, el alargamiento de la cadena por el complejo de la sintasa llega a un punto en que se detiene y este libera palmitato, el cual está libre de la molécula de proteína portadora de acilos. Esto se debe a una acción de una actividad hidrolítica en la proteína multifuncional. A continuación tenemos lo que es la reacción global para la síntesis de palmitato a partir de acetil-CoA. Primero que nada tenemos lo que es la formación de 7 moléculas de malonil-CoA, donde en la parte de los reactivos tenemos acetil-CoA, dióxido de carbono y ATP, y como productos tenemos malonil-CoA, ADP y fosfato inorgánico. Luego se da lo que es los 7 ciclos de condensación y reducción. En esta parte tenemos en la parte de reactivos acetil-CoA, malonil-CoA, moléculas de NADPH y iones hidrógeno. Y en la parte de productos tenemos palmitato, dióxido de carbono, moléculas de CoA, moléculas de NADP y agua. En esta parte podemos observar que solamente son producidas 6 moléculas de agua, puesto que una de estas se utilizó para hidrolizar el enlace tioéster del palmito con la enzima. La última ecuación se encuentra representada en la última ecuación una suma global de las dos ecuaciones anteriores, lo cual nos da como resultado lo siguiente. En la parte de los reactivos tenemos acetil-CoA, moléculas de ATP, NADPH y iones hidrógeno. Y como resultado tenemos palmitato, moléculas de CoA, ADP, fosfato inorgánico, NADP y agua.
La síntesis de los ácidos grasos casi en todos los organismos se da en el citosol. Sin embargo, en las plantas se lleva a cabo en los cloroplastos. Esto se debe a que en las células fotosintéticas de las plantas el NADPH se produce en los cloroplastos, debido a las reacciones luminosas de la fotosíntesis o bien a las reacciones que son dependientes de la luz solar. Y abajo tenemos representada la ecuación de estas reacciones. El acetato sale de la mitocondria en forma de citrato. Ya que la membrana mitocondrial interna es impermeable al acetil-CoA, una lanzadera indirecta lo que hace es transferir equivalentes del grupo acetilo a través de la membrana interna. Primero que nada, el acetil-CoA intramitocondrial lo que hace es reaccionar con el oxalacetato para poder formar citrato en la reacción del ciclo de ácido cítrico, Esta reacción es catalizada por la enzima citrato sintasa. Pero, ¿cómo es que este citrato puede pasar hacia el citosol? Esto lo hace a través de la membrana mitocondrial interna con la ayuda de un transportador de cistrato. Ya estando este cistrato en el citosol, con ayuda de la citrato liasa, este se rompe y se vuelve a regenerar el acetil-CoA y el oxalacetato que habían reaccionado al inicio. Cabe destacar que esta reacción de regeneración es dependiente de ATP. Ahora bien, este oxalacetato ya no puede volver a la matriz mitocondrial por sí solo. ¿Por qué? Porque no existe ningún transportador de oxalacetato. Por ello, llega lo que es la malato deshidrogenasa citosólica, toma al oxalacetato, lo reduce a malato, entonces este ya puede volver a la matriz mitocondrial a través de un transportador de malato alfa-cetoglutarato en intercambio con citrato. Entonces, ya estando en la matriz, este malato se reoxida a oxalacetato para poder completar el intercambio. Cabe destacar que en este ciclo resultante se van a consumir 2 moléculas de ATP por cada molécula de acetil-CoA que es suministrado para la síntesis de ácidos grasos. La biosíntesis de ácidos grasos está muy regulada. Cuando la ingesta supera las necesidades energéticas, lo que pasa con este exceso es que se va a almacenar como reserva en forma de triglicéridos. Estos lo que van a hacer es incorporarse al glicerol para poder ser almacenados como grasas de depósito. La biosíntesis se lleva a cabo en el citosol de las células activas y también se le conoce como síntesis del novo o síntesis completa. El producto activo para la síntesis es el acetil-CoA, el cual proviene de la glucosa a través de la glucólisis. Otro punto muy importante es la elongación de ácidos grasos preexistentes que se realizan en las mitocondrias. En cuanto a las células eucariotas, la síntesis de ácidos grasos se lleva en 3 etapas. Como punto número 1 tenemos la salida del acetil-CoA desde la mitocondria hasta el citosol. Como punto número 2 tenemos la activación del acetil-CoA a malonil-CoA. Y como punto número 3 pues tenemos lo que es la síntesis de ácidos grasos propiamente dicha. En la siguiente imagen se encuentra representada una lanzadera para la transferencia de grupos acetilo desde la mitocondria hasta el citosol. En la imagen tenemos representado lo que es la matriz, la membrana interna, nuestra membrana externa y el citosol. En cuanto a la membrana externa mitocondrial, esta se dice que es permeable a todos estos compuestos. El piruvato, procedente del catabolismo de los aminoácidos en la matriz mitocondrial, o bien de la glucosa por la glucólisis que se lleva a cabo en el citosol, esta se convierte a acetil-CoA en la matriz mitocondrial. Los grupos acetilo van a salir de la mitocondria en forma de citrato. ¿Por qué en forma de citrato? Esto ya lo mencioné anteriormente. La membrana interna
es impermeable al acetil-CoA, por lo tanto, este acetil-CoA reacciona con el oxalacetato para poder producir citrato. Esta reacción es catalizada por la enzima citrato sintasa. Ya que este citrato sale del citosol, se libera en forma de acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos, mientras que el oxalacetato se va a reducir a malato para poder volver a la matriz mitocondrial y luego volver a convertirse en oxalacetato y así poder completar el intercambio con citrato. Ahora bien, el destino principal del malato citosólico es básicamente la oxidación por la enzima málico para generar NADPH citosólico y el piruvato producido vuelve a la matriz mitocondrial. La reacción catalizada por el acetil-CoA carboxilasa es el paso limitante a la velocidad en la biosíntesis de los ácidos grasos, y esta enzima es un importante sitio de regulación. En los vertebrados, el palmitil-CoA, el cual es más que nada el principal producto de la síntesis de ácidos grasos. Este lo que va a hacer es actuar como un retroinhibidor en la enzima, mientras que el citrato actúa como un activador alostérico y lo que hace es aumentar la velocidad máxima. En la imagen podemos ver que en las células de los vertebrados, la regulación alostérica y la codificación covalente están dependiendo de las hormonas, lo cual influye en el flujo de precursores hasta el malonil-CoA. Debido a que la acetil-CoA carboxilasa de las plantas y las bacterias no se encuentran reguladas ya sea por un cistrato o por un ciclo de fosforilación-desfosforilación, lo que ocurre en su lugar es que la enzima vegetal es activada ya sea por un incremento de pH o por un incremento en la concentración de magnesio en el estroma. Estos procesos se pueden producir o se llevan a cabo cuando la planta es iluminada más que nada. Los ácidos grasos de cadena larga se sintetizan a partir de palmito. El palmito pues básicamente es el producto principal del sistema de ácido graso sintasa en células animales. Este es el precursor de otros ácidos grasos de cadena larga y también se puede llegar a alargar para poder formar el estearato de 18 carbonos o incluso ácidos grasos saturados más largos mediante adiciones sucesivas de grupos acetilo, lo cual se lleva a cabo por la acción de los sistemas de alargamiento de ácidos grasos. Otro punto muy importante es que el palmito y el estearato pueden ser saturados, dando palmitoliato y oleato por la acción de oxidasas de función mixta. Pues en la imagen básicamente se encuentran representadas las rutas de la síntesis de los ácidos grasos insaturados y sus derivados. Oxidasas de función mixta. Primero que nada se les conoce como oxidasas a las enzimas que catalizan oxidaciones, donde el oxígeno es aceptor de electrones. Ahora bien, las oxidasas de función mixta lo que hacen básicamente es oxidar dos sustratos diferentes de forma simultánea o bien a la misma vez, donde los átomos de oxígeno molecular no aparecen de productos oxidados. Y a su vez, estas actúan en la desaturación de los ácidos grasos. La oxigenasa entra en la clasificación de enzimas oxirreductosas. Esta enzima es la que cataliza reacciones en las que se cede oxígeno a una molécula aceptora. Esta se distingue dos tipos de oxigenasa. La primera es la monooxigenasa, que transfiere un átomo de oxígeno al sustrato y va a reducir al otro oxígeno a agua. Y la dioxigenasa o oxígeno transferasa, que transfiere al sustrato ambos átomos de oxígeno de la molécula. Como ya sabemos, las oxigenasas lo que hacen es que nos van a incorporar oxígeno a la molécula. Va a depender si van a darnos solo un átomo de oxígeno o nos van a dar dos átomos de oxígeno. Por eso se dividen en monooxigenasas y dioxigenasas.
En este caso, la monooxigenasa, que solo tenemos un átomo de oxígeno en la molécula, tiene dos tipos de divisiones, que es con grupo hemo y sin grupo hemo. Con grupo hemo tenemos el citocromo P450, que es un complejo enzimático sumamente importante porque un complejo enzimático que está lleno de enzimas y que se ve su reacción mucho en nuestro hígado, en el metabolismo, pero más que nada en el hígado, donde nosotros cuando consumimos medicamentos y así, que de este vamos a hablar un poco más adelante. Y sin grupo hemo tenemos la flavina dependientes. Mecanismo del citocromo P450, también llamado sistema oxidasa de función mixta. Cito significa celular, cromo significa color. Este se descubrió en el año 1964 y esta es una proteína integral de la membrana mitocondrial que contiene un grupo hemo. Es el miembro que se encuentra en mayor proporción en nuestro organismo. Y los enzimas P450 van a catalizar el ataque oxidativo a compuestos naturales orgánicos, como son los hidrocarburos y sus derivados, y estos no tienen que estar activos. Estas reacciones de oxidación tienen lugar a temperaturas fisiológicas. Las enzimas P450 se clasifican en 4 clases en función de cómo acceden los electrones desde el NADPH hasta el centro catalítico de la enzima. Las proteínas de clase 1 utilizan una reductasa que contiene FAT y una ferrosulfoproteína que viene siendo como la ferridoxina. Las clases 2 usan una cadena de transferencia de electrones más corta y solo se necesita una reductasa del citocromo P450 que contiene FAT y FMN para la transferencia de electrones. Las de clase 3 son autosuficientes, no van a requerir de no requieren que les donen electrones, mientras que las clases 4 reciben los electrones directamente del NADPH. Bueno, ahora sí, al mecanismo. Esta enzima P450 cataliza elevado número de reacciones que todavía son desconocidas. La activación del oxígeno, que parece ser similar en todos los P450. El centro catalítico de los P450 es el átomo de hierro hexacoordinador, que son los 4 anillos de la protoporfina. El primer paso del proceso catalítico consiste en la unión del sustrato y el desplazamiento del solvente en la sexta posición del coordinador del átomo de hierro. Como consecuencia de ello, se originan cambios en el estado del spin, en el potencial redox y en el máximo de absorción de la hemoproteína. En el segundo paso, vamos a tener un proceso de reducción del complejo hemoproteína-sustrato al estado ferroso, gracias al aporte de un electrón y al aumento en el potenciador del redox original en el paso anterior. El tercer paso es la unión del oxígeno molecular para formar un complejo superóxido. En el cuarto paso se produce el aporte de un segundo electrón con la formación de una especie activa del oxígeno. A partir de este punto, el mecanismo no se conoce con certeza. La naturaleza de la especie activa del oxígeno se desconocía. En cualquier caso, se trataría de un oxidante electrofílico. El resultado final que vamos a tener es una liberación de uno de los átomos de oxígeno en forma de una molécula de agua y la incorporación de otro de los sustratos. El resultado de la actividad enzimática del P450 no siempre es la inserción del oxígeno en la molécula del sustrato, pudiendo catalizar también reacciones de deshidratación, isomerización e incluso de reducción. El citocromo P450 participa en el metabolismo oxidativo de muchos endobióticos y xenobióticos. Los endobióticos son aquellas que son las vitaminas, los liposolubles, los ácidos grasos
Y los xenobióticos son nuestros analgésicos, las toxinas, los pesticidas. También participan en la activación y detoxificación de muchas drogas, en la activación de vitaminas liposolubles como es la vitamina A y la D3, a hormonas biológicamente activas, participa en la síntesis de hormonas esteroide, en metabolismo de contaminantes químicos ambientales y agentes tóxicos, y en la conversión de ácidos grasos polisaturados a moléculas biológicamente activas. Desaturación de los ácidos grasos necesita una oxidasa de función mixta. La oxidasa entra en la clasificación de enzimas de óxido reductasas. El palmitato y el estearatato son los precursores de los dos ácidos grasos monoinsaturados más abundantes de los tejidos animales. Estos ácidos grasos tienen un único doble enlace cis entre el carbono 9 y el carbono 10. El doble enlace es introducido en la cadena del ácido graso mediante una reacción oxidativa catalizada por la sil-graso-CoA desaturasa, que es una oxidasa de función mixta. Dos sustratos diferentes, el ácido graso y el NADPH, estas van a experimentar simultáneamente una oxidación de dos electrones. Nosotros vamos a obtener en esta imagen que es la acción de los de desaturación vegetales. Las desaturasas vegetales van a oxidar el oleato unido a la fosfatidilcicoína, produciendo ácidos grasos polisaturados. Algunos de los productos se liberan de la fosfatidilcicoína por hidrólisis. Debido a que los precursores necesarios para la síntesis de otros productos, el linoleato y el alinoleato, son ácidos grasos esenciales para los mamíferos. Deben ser obtenidos a partir de materiales vegetales en la dieta. Una vez ingeridos, el linoleato puede convertirse en otros ácidos grasos polisaturados, especialmente en linoleato, icosatriato y araquidonato. Esto sería todo de parte del equipo 2. Muchas gracias por su atención.